Muchísimas gracias, Alitam. La verdad es que es un gusto de nuevo poder estar aquí y compartirles estas reflexiones. Vamos a tomar un poquito de, bueno, digamos, vamos a retomar este feminismo de la tercera ola y vamos a continuar con el feminismo actual o el feminismo de la cuarta ola. Me voy a permitir compartir mi presentación. Espero que se esté viendo en estos momentos. Y como bien decía la doctora Cepeda, esta es una continuación de este primer acercamiento histórico que tuvimos hace unas cuantas semanas ya. Eh, y retomaría yo algo que ya había mencionado. ¿Por qué? Porque justo me quedé en el feminismo de la tercera ola, ¿no? Iniciando el feminismo de la tercera ola, y si bien la interseccionalidad empieza antes de que empiece el feminismo de la tercera ola, va a ser una parte importantísima para los feminismos actuales. Les había yo dicho, lo voy a decir muy rápido porque ya lo había explicado, que es el tema de la interseccionalidad. Pienso que sobre todo para los países como lo es México, este enfoque es especialmente propositivo para hacer feminismos desde nuestro propio ámbito. ¿Por qué? Porque en un origen, la interseccionalidad solamente, decía Crenshaw, abarcaba la raza, la clase y el género. Pero esto se ha ido, estas intersecciones han sido cada vez más extensas. Y entonces podemos ahora realmente atender a estas identidades diversas y complejas que tenemos en los diferentes países. Eh, Propiamente, el feminismo de la tercera ola nace con Alice Walker en 1992. Estamos hablando de los 90s, ¿no? Que parecería que fue hace mucho, ¿no? Hace 30 años, pero digamos que para el gestarse de las ideas, pues es mucho más reciente. ¿Qué es lo que propone el feminismo de la tercera ola? Justo un mayor activismo político en una amplitud de áreas. Hay una cita que a mí en lo particular me gusta mucho, que es de Ella Batt, y dice, ¿no?, que no solo queremos un pedazo del pastel, sino que también queremos elegir el sabor y saber cómo hacerlo nosotras mismas. Y esta es parte de este feminismo de la tercera ola, que es queremos una participación del ámbito público, pero no solo como una dádiva, o no solo como, mira, te voy a dar chance, ¿no? O mira, aquí te vamos a abrir un huequito y tú te ajustas, ¿no? Que eso es en general lo que pasó en las primeras fases de la participación de la mujer en el ámbito público. Que se veía, ¿no? Y lo veíamos con Virginia Woolf, se veía como, ay, mira, ¿no? Vamos a darte chance de que estés aquí. Y justo el feminismo de la tercera ola se da cuenta de esta actitud que incluso me atrevería a decir que no hemos superado del todo, ¿no? Es decir, te voy a dar chance. No, no me vas a dar chance. Es parte de mi derecho ser agente activo de la vida pública. Y quiero tomar decisiones, quiero que se me tome en cuenta y no quiero que se me vea, digamos, como un favor. Eh, y aquí ya voy a entrar a este aspecto que no vi la vez pasada, y es justo como parte del feminismo de la tercera ola, surge algo que va a ser muy controvertido y es muy controvertido al día de hoy. Es decir, a la fecha, esto sigue suscitando conflictos entre los diferentes feminismos, y es el feminismo institucional. El feminismo institucional eh, quiere decir que son las mismas instituciones, entiéndanse, estados, secretarías,
instituciones de diversas las que se dedican a promover la agenda feminista. Esto es muy controvertido en su momento y de nuevo lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque hay dos versiones de esta historia. Una versión, la primera, es hasta qué punto un feminismo institucional es fiel a, a la institución que representa, entiéndase el Estado, entiéndase, por ejemplo, las empresas, entiéndase otro tipo de instituciones, hasta qué momento es fiel a esas instituciones y prioriza esas instituciones y hasta qué punto más bien va hacia la agenda de las mujeres y a favor de las mujeres y de la vida de las mujeres. Esto se va a ver reflejado sobre todo en la Conferencia Mundial de la Mujer, porque son los estados, la cuarta conferencia en 1995, porque son los estados los que van a estar empujando esta agenda. Es decir, ya no se vuelve un tema de academia, que es como se había manejado en la calle y en las escuelas, sino que se vuelve una cuestión de gobiernos. Y dice María Mies a este respecto, dice, cuanto más se expande el movimiento cuantitativamente, más aceptado es por las instituciones del establishment. Y cuanto más dinero recibe de agencias internacionales de financiación, así como de los gobiernos locales, más se perciben los conflictos entre aquellos que solo quieren añadir el componente mujer a las instituciones y sistemas ya existentes y aquellos que luchan por una transformación radical de la sociedad patriarcal. María Mies es una ecofeminista que justo lo que busca es denunciar el abuso que se ha hecho de las mujeres y sus actividades para el provecho del capitalismo y de las instituciones de gobierno fijadas, ¿no? Cuando se vuelve una agenda política, cuando el tema de mujeres se vuelve un botín, por ejemplo, a nivel electoral. Y entonces está esta pregunta de, por un lado, ¿es en serio que hay un compromiso con las mujeres? Y por otro lado, está el tema de si no se hace vía institucional, ¿realmente es posible hacer una reestructura? Y este es el dilema, ¿no? En cuanto al feminismo institucional, porque alguien podría decir, pero es que, qué bueno, y eso lo podría decir como dijo la doctora Cepeda, tuve la fortuna de trabajar, de colaborar con el Instituto Nacional de las Mujeres como consejera durante 6 años. Y yo estoy convencida que este feminismo institucional tiene muchas bondades, porque es precisamente a partir de la estructura de gobierno que puedes incidir de una manera más organizada y amplia. Pero tendría yo que decir también que si bien el feminismo institucional y estos iniciativas de tipo institucional son necesarias, estas tienen que ir respaldadas por la sociedad civil. Es decir, el peligro del feminismo institucional se da cuando éste se desvincula de las necesidades de la gente, de las necesidades, en este caso, de las mujeres. Dentro del feminismo de la tercera ola, viene esto que decía, ¿no? O que algunos le han llamado posfeminismo, y que Alice Walker dice que no es posfeminismo, que es, a ver, teóricamente ya se asume que se tiene una igualdad. Es decir, a nadie hay que convencerla de que, o que es lo correcto políticamente decir que hombres y mujeres somos iguales. Creo que no está ya a discusión, no es que, sin embargo, no se vive. Este es el tema grave. Es decir, la igualdad se toma como un asunto ganado en el derecho, pero todavía no en la práctica, ¿no? Así que hay una exigencia en este sentido. ¿Qué otros aspectos tiene este feminismo de la tercera ola?
¿no? Vamos a ubicarlo de nuevo, 1996, ya casi, digamos, arañando los 2000. Se da un movimiento con mucha mayor libertad. Se busca esta palabra que va a ser especialmente importante, que es el empoderamiento. ¿Qué quiere decir? Que no solo queremos, y aquí suena un poco fuerte, ¿no? Es decir, queremos poder. ¿En qué sentido? Y por qué a veces nos asusta la palabra así de queremos poder. No, a ver, poder en el sentido, el poder no implica un abuso de poder, implica la posibilidad para. Eso es un poder. Cuando dices, a ver, es que yo puedo hablar y me escucha. Es que yo puedo reunirme con otras. Es que yo puedo, es ese poder. ¿No? Es decir, que realmente el empoderamiento se va a traducir en un acceso a bienes, en un control, digamos, por mis propias acciones, el que yo me sienta libre de actuar. Eso es el empoderamiento y que me sepa un agente de cambio. Es parte del empoderamiento, ¿no? Entonces, cuando decimos es que se busca el poder o este girl power o women power o esta búsqueda del poder no es una búsqueda de un poder arbitrario o abusivo, no, es una búsqueda de la posibilidad para, ¿no? Yo sé y conozco pues algunas personas que este tema de empoderamiento les suena un poco pues autoritario. La verdad es que está lejos de serlo. No es que sea un tema autoritario, es un tema de posibilidades y es un tema de capacidades. Ahora, hay también una reacción en este momento y se va a dar una situación que es un poco curiosa y es que va a haber muchas mujeres a favor del movimiento por la igualdad, pero que no se declaran feministas y que de hecho creo que todavía puede haber ese fenómeno. Es decir, que cuando digan, bueno, no, yo estoy a favor de la igualdad, pero no soy feminista. O no, 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 pero soy feminista, pero no soy de esas feministas que andan, ¿no? O sea, esta sobresimplificación de lo que es el feminismo. Y entonces da esta situación en donde hay muchas más mujeres conscientes de sus derechos, conscientes de que necesitan mayor oportunidad y calidad de vida, pero que al mismo tiempo el término feminista les asusta un poco todavía, ¿no? Digamos, esto se da mucho en esta época, pero creo que todavía podríamos encontrar, no sé si alguien conoce a alguna mujer que le pasa esto, que digan, a ver, no, yo por supuesto estoy a favor que la mujer vote y a favor que sea una CEO y a favor que, pero no soy feminista, ¿no? Entonces creo que eso empieza en esta época de la tercera ola, pero podríamos localizarlo en nuestra época actual. Y viene este tema de consolidar lo personal es político. Es decir, nos interesa que había estado reservado durante muchísimo tiempo en el aspecto privado de la convivencia, como es el caso de la violencia, sea un asunto público. O sea, pensemos, por ejemplo, que es en este momento en donde se reconoce, por ejemplo, la violación sexual dentro del matrimonio, ¿no? Porque durante muchísimo tiempo se consideraba que la actividad sexual dentro del matrimonio era un débito conyugal y que entonces la mujer no podría decir que no, ¿no? O sea, no podría decir no, hoy no, ¿no? Sino que tenía que hacer porque era su deber. Entonces, cuando un marido, cuando un esposo obligaba a su esposa a tener relaciones sexuales, eso no se consideraba un delito. Y es en esta época en donde se empieza a visibilizar esa situación y decir, no, a ver, es que por supuesto que puede haber violaciones dentro del matrimonio. Y eso, digamos que es un gran cambio que justo tiene que ver con esta micropolítica. Es decir, ya no solo son estos tratados o generar, ¿no? O ganar el voto femenino, sino que también se busca de alguna manera visibilizar estas
estos acuerdos en el hogar, en lo doméstico, esta micropolítica. Se pone muy en boga en esta época el tema de los desórdenes alimenticios. Y esto se va a ir trabajando mucho más y sigue en boga. Por eso decíamos que eran olas, ¿no? Porque no podríamos decir, este tema ya se acabó, ya lo resolvimos, todo está perfecto. No, desgraciadamente esto sigue. Y en este momento la anorexia cobra una importancia relevante porque está costándole la vida a las mujeres, a los hombres también, también hay hombres que padecen anorexia, pero es mucho más frecuente el problema de bulimia y de anorexia en las mujeres por la presión social con respecto a la imagen pública. Esto habría que decir, de nuevo, se empieza a poner en la agenda en este momento de la historia, sin embargo, no está superado, ¿no? Veamos las dinámicas en nuestras redes sociales y veamos que esto sigue en pie. Surgen, yo no diría surgen, pero son mucho más visibles los feminismos alternos, el feminismo comunitario, el feminismo afro, el feminismo hindú, el feminismo chicano, que esto lo que busca es visibilizar las necesidades concretas que tenían grupos específicos de mujeres. De nuevo, recurriendo a esta interseccionalidad, se hace una denuncia y como habíamos visto la sesión anterior, la interseccionalidad nos permite descubrir que no es lo mismo ejercer el feminismo desde un college en el Reino Unido que ejercer el feminismo en, no sé, en Oaxaca, ¿no? Desde un ámbito rural, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, las dos se pueden llamar feministas perfectamente, sí, pero la visión, las luchas, el contexto va a ser muy distinto. En este sentido, también va a surgir de esta época, pero digamos va a tener una exposición mucho más visible en el feminismo de la cuarta ola, o está teniéndola en el feminismo de la cuarta ola, que es el feminismo queer. Aquí hay un tema sumamente complicado. ¿Por qué? Porque el feminismo queer lo que hace es cuestionar la esencia misma de lo femenino. Podríamos poner como expositoras de este feminismo a John Preciado, a Judith Butler, a Itziar Siga. Sobre todo en el tema de John Preciado y Judith Butler, son propuestas que se han ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, que sí surgieron en el feminismo de la tercera ola, pero que aún hoy siguen manteniendo vigente la discusión teórica y práctica, por supuesto. En concreto, va a haber una obra que se llama El género en disputa de Judith Butler, que va a generar este movimiento. Digamos que Judith Butler va a ser anterior a John Preciado y a Itziar Siga. En este sentido, la verdad es que la misma Butler ha reconocido que ella no tenía idea de la exposición que iba a tener y de la recepción que iba a tener su propuesta. ¿Cuál es el tema central del feminismo queer? De alguna manera es la aceptación de cualquier expresión de feminidad que quiera autoadscribirse como femenina y que no sea rechazada por la sociedad. En otra de sus grandes obras, que se llama Cuerpos que Importan, Judith Butler comenta, leo, sugiero que esta estrategia es esencial para crear el tipo de comunidad en la que no sea tan difícil sobrevivir con SIDA, en la que las vidas queer lleguen a ser legibles, valorables, merecedoras de apoyo, en la cual la pasión, las heridas, la pena, la aspiración sean reconocidas sin que se fijen los términos de ese conocimiento en algún otro orden. Es decir,
la primera motivación del feminismo queer es abrir el feminismo a cualquiera que se quiera autoadscribir como mujer o como femenina. Esto presenta complicaciones que no han estado del completo resueltas, porque habrá quien diga que cómo se puede hablar de feminismos si no se habla propiamente de mujeres o si se niega el sexo. Lo que dirá Judith Butler es que el sexo no es que no exista, ¿no? Ojo, cuidado, aquí es algo importante, ¿no? El sexo no es que sea negado en Judith Butler, sino que ella dice que no es relevante para la identidad humana. Esto es, digamos, lo que dice Judith Butler. Otra de las objeciones que se pone al feminismo queer es que tiende a masculinizar y que el neutro es más masculino, digamos, que neutro o que femenino. Y esta es, bueno, de las grandes críticas que hay. ¿Qué va a pasar en el feminismo de la tercera ola? Que esto se vuelve algo muy interesante. Y es, va a haber una revisión que se llama feminismo revisionista de diferentes feministas de la segunda ola que han pasado 20 años de su obra, ya no, mm, ya no sienten que sea la propuesta ideal y le hacen adendums, le hacen correcciones a su propia teoría, ¿no? Y dicen, quizá no era por ahí, ¿no? O quizá me excedí en esto, o quizá tendría que matizar, o quizá eh, habría, habría que decirlo distinto. Yo diría, curiosamente, habría que preguntarnos a nosotras, a nosotros, ¿por qué no vemos estas segundas obras? Es decir, ¿por qué nos gustan más las primeras o son mucho más conocidas? Las primeras obras de estas feministas o la labor de estas feministas y no lo es su pensamiento posterior. No necesariamente yo diría de mayor madurez o de mayor certeza, pero diría por lo menos tendríamos que darle también oído, atención a esto que también dice, ¿no? En el caso de Simone de Beauvoir, que es la primera que tengo aquí, ella escribe el segundo sexo. El segundo sexo, como lo platicábamos en el feminismo de la segunda ola, va a ser esta obra que es completamente un quiebre, ¿no? Y que desvincula a la mujer de la maternidad y del matrimonio, ¿no? Directamente en el segundo sexo. No es que se niegue también ahí, no es que se niegue el sexo, divide entre ser hembra y ser mujer, pero hay una franca negación al matrimonio y una franca negación a la maternidad. Eso así lo plantea Beauvoir. Y sin embargo, va a tener una colección de ensayos hacia el final de su vida que se llama La Mujer Rota, en donde justo ella, por medio de, pues son novelas, cuentos y ensayos, ella muestra esta otra cara, ¿no? Y decir, ay, al final, en justo La Mujer Rota, no solo la colección de ensayos, sino dentro de la colección de ensayos, el que se llama La Mujer Rota es un soliloquio de una mujer que de repente dice, híjole, a lo mejor no lo hice tan bien y a lo mejor me concentré en otras cosas y la verdad es que me siento sola y la verdad es que no soy feliz. Entonces habría que poner atención ahí. La segunda, Germaine Greer. Germaine Greer es una feminista radical. Ella escribe La Mujer Eunuco, en donde tiene esta visión de supremacía femenina, ¿no? Y de liberación, y de ver a los hombres como enemigos, y de ver a los hombres un poco radicalizando esta postura. Sin embargo, ella va a escribir tiempo después, justo en el 95, una obra que se llama Sex and Destiny. Sexo y Destino es una obra que no es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque va a hablar de el lobby poblacional, del control de la natalidad, utilizando
como botín el cuerpo de las mujeres y decir cómo es más bien un interés de los gobiernos y de las grandes transnacionales el controlar la fertilidad de la mujer y cómo ante una situación de sobrepoblación, que es más un tema de distribución de riquezas, lo que se promueve es que las mujeres dejen de ser madres. Entonces esto va a ser pues sumamente polémico porque ella había dicho todo lo contrario en su primer texto. ¿Qué es lo que va a pasar con Sexo y Destino? Pues va a ser una obra más bien acallada y va a ser una obra, y la verdad es que la investigación documental que tiene detrás es pasmosa, es realmente una obra interesante. Por otro lado, tenemos a Camille Paglia, que es la tercera. Camille Paglia va a tener una obra que es lo que se llama feminismo pop de los 80s, en donde justo pues sí habla de los medios, sí habla del empoderamiento, sí habla de la liberalidad sexual en Bumps and Trumps. Y después tiene un texto que podríamos de hecho decir que es más cercano ya a la cuarta ola de feminismo, que se llama Feminismo pasado y presente, ideología, acción y reforma. Y va a tener otro libro que se llama Free Women, Free Men, en donde es sumamente crítica de los feminismos. Hablaremos más de Paglia en un momento más. Y por último, Sue Ellen Brower. Sue Ellen Brower es de las activistas de esta organización que les había yo platicado, de la segunda ola, que es Now. Y tiempo después, ella hace una reflexión propia y de hecho tiene un libro que se llama How I Helped the Sexual Revolution Hijack the Women's Movement, en donde dice, simbrado profundamente, mundialmente, pero especialmente en el país, es el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia creo que en el feminismo actual es un tema que no podemos, y aquí voy a hacer un matiz después, porque es un tema que no podemos olvidar y no podemos dejar de ver. Eso no quiere decir, y este es el matiz que iba a hacer, que no haya otros problemas. Porque a veces solo le damos atención al tema de violencia o a un tipo de violencia y no vemos otros tipos de violencia y no vemos otro tipo de problemas. Pensamos que el feminismo es una denuncia contra la violencia, que por supuesto es un punto toral y es un punto irrenunciable, pero no es el único, ¿no? Entonces ahí habría que, de nuevo, también hacer un esfuerzo ante la gravedad de la situación, por supuesto que es escandalosamente grave e indignante. Es decir, además de poner mi visión en esto, tengo que ponerla en otras cosas. Y esto pues supone un esfuerzo complejo. En concreto, por ejemplo, Rita Laura Segato, que es una autora que les recomiendo, latinoamericana, que les recomiendo muchísimo, dice que el tema de la violencia, a ver, de nuevo, la violencia en contra de las mujeres es mundial, no es exclusiva de un país u otro. Eso es tristísimo, ¿no? Aún en los países más desarrollados, es decir, en los países que tienen menos índice de desigualdad, de acuerdo al reporte de desarrollo humano, que serían Finlandia, Noruega y Suecia, dependiendo el año, va uno primero y luego el otro. Aún ahí hay violencia en contra de las mujeres. O sea, ni siquiera ahí se salvan. Entonces, por supuesto que es un tema pendiente, pero ella justo se enfoca en el tema latinoamericano y dice, pues, en concreto, aquí se complica con temas de militarismo y temas de narcotráfico. Es decir, el cuerpo de las mujeres es un cuerpo intervenido, es un cuerpo que está a compra y venta de una manera mucho más violenta que en otras partes del mundo. Dice Rita Laura Segato, las guerras actuales se han transformado de forma sustantiva. No se destinan a un término y su meta no es la paz, en cualquiera de sus versiones. Esta violencia corporativa y anómica se expresa de forma privilegiada en el cuerpo de las mujeres. Y esta expresividad denota precisamente el esprit de corps de quienes la
perpetran se escribe en el cuerpo de las mujeres victimizadas por la conflictividad informal al hacer de sus cuerpos el bastidor en el que la estructura de la guerra se manifiesta. Por supuesto, conocemos el caso de las muertas de Juárez. Ahora, no solo es en Juárez, es en todo el país. Y cuando vemos el lujo de violencia con el que aparecen los cuerpos de las mujeres, esto nos sugiere esta violencia estructural, esta violencia que se conjunta con impunidad, que se conjunta con corrupción, que se conjunta con pobreza, que se conjunta con estos otros aspectos de anomia social que son tan complicados y que, sobre todo en el caso de Latinoamérica, no podemos ignorar. Es decir, hacerle frente a la violencia en contra de las mujeres en Latinoamérica es hacerle también frente a la impunidad, la corrupción y la pobreza. No podrían ser disociadas. Ese sería como el tema de reflexión. Sobre este tema podríamos hablar muchísimo, ¿no? O sea, sobre el tema de la violencia en Latinoamérica sería un tema que daría para mucho más. ¿Qué pasa con otros movimientos? Por ejemplo, el movimiento Me Too. El movimiento Me Too fue un movimiento que va a tener su eclosión en el 2006. Y aquí, a ver, a mí me parece a veces, a mí misma, me parece un poco curioso decir esto, pero había muchos hombres que no sabían que lo que hacían era acoso. A mí misma me cuesta decir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte de mí que dice, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta? O sea, ¿en serio no sabía que estaba haciendo un abuso de poder? Es muy complicado, pero es cierto que este hábitus jerarquizado, este hábitus de una masculinidad hegemónica invisibiliza las prácticas violentas, incluso para el perpetrador, y lo toma como natural algo que es francamente violento y francamente denunciable, pero que no lo ven, ¿no? Y eso es, de nuevo, a mí me cuesta trabajo pensar que no lo ven, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no? Cuando estás haciendo acoso, que estás haciendo acoso. Pero esto lo que se muestra es que la deconstrucción tiene que ser más profunda. En concreto, históricamente, empieza primero con el movimiento Me Too, con Tarana Burke en MySpace. Y después Alisa Milano tuitea este tweet que les pongo en esta imagen, ¿no? Y dice, suggested by a friend, ¿no? If all the women who had been sexually harassed or assaulted wrote Me Too as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem. Y al cabo de unas cuantas horas, este Twitter, ¿no? Decir, híjoles, si pusiéramos Me Too, ¿no? Todas aquellas mujeres que hemos sufrido de acoso y hostigamiento sexual, verían el tamaño del problema y se vio. Y esto es lo impresionante de las redes sociales, ¿no? Que verdaderamente se vio. Porque al cabo de pocas horas, al cabo, creo que fueron de 6 a 8 horas, tenía 200,000 tweets de Me Too. Y pienso que podríamos seguir escribiendo Me Too, ¿no? Porque no es un problema resuelto. Empieza el tema con el productor Harvey Weinstein de manera pues mucho más visible, y se atreven muchas mujeres que habían sido víctimas de acoso a decirlo en fuerte. Otro aspecto de esta violencia y que también va a tener esta expresión en estos movimientos sociales va a ser el movimiento Yo sí te creo. Yo sí te creo como respuesta a el caso de la manada en Pamplona de una mujer violada por 5 hombres en una pamplonada, y
en donde en un inicio el juez dice que no es violación sexual porque, porque no se veía que ella se resistiera. Aun cuando había un video filmando la violación. Esto, bueno, por supuesto indigna, y cuando uno lo cuenta sigue indignando, porque, porque había una indolencia de fondo y había un afán de protección a los violadores. Ah, la, la condena se acaba de fijar. Se me fue ahorita la fecha, creo que fue en el 2020. Y si vemos cuántos años le dan a cada atacante, pues es que el que más recibe son 4 años, 6 meses y es el que grabó también. O sea, ahí es donde decimos, pues claro, hubo en su momento una gran indignación, una gran presión social, pero a veces es lo que pasa con estos casos mediáticos, que hay un primer momento en donde hay una gran indignación y hay un gran movimiento, pero después no se le da seguimiento. Y entonces tenemos penalidades, pues, como estas, ¿no? Tan cortas. ¿Cuáles son algunos, y voy con esta segunda parte, con estos 25 últimos minutos para ya abrir a preguntas y respuestas? ¿Cuáles son algunos de retos y peligros que tenemos en el feminismo actual? Esto es muy personal también, igual el resto de toda la exposición, no es que el resto no lo fuera, pero sí hay temas o sí hay aspectos que tenemos que reflexionar, y esto es más, o sea, no es una descalificación, sino al contrario, es un pensemos juntas y juntos. Por supuesto, como les había yo dicho, hay temas invisibilizados, ¿no? El tema del fast fashion, por ejemplo, en donde sí surge un muy buen documental de vez en cuando, pero que no volteamos a ver la perspectiva de género que puede encerrar esto. Eh, y, y decir, las dinámicas de mercado son patriarcales. Si queremos combatir el patriarcado, tenemos que buscar métodos mucho más incluyentes, horizontales y corresponsables, ¿no? Corresponsivos entre hombres y mujeres, corresponsables entre hombres y mujeres, para hacerle frente a este capitalismo desencarnado. Dice María Mies, aún más, si estas personas permiten que esta cuestión penetre en su conciencia, también se verán forzados a admitir que ellos mismos, hombres y mujeres, no son solo víctimas por un lado, las mujeres, y villanos por otro, los hombres, sino que también son cómplices de este sistema de explotación y opresión que encadenan conjuntamente a hombres y mujeres. En este sentido, me parece que María Mies tiene mucha razón, porque muchas veces descalificamos la participación de los hombres en el movimiento de las mujeres por llamarlos opresores, pero no nos damos cuenta que también nosotras somos opresoras de muchas otras mujeres, de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, vemos esa resistencia a hacer vida los derechos de las mujeres trabajadoras en el hogar, pues aquí estamos viendo que somos opresoras. Entonces, ¿quién se abroga el adjetivo feminista y con qué mote de superioridad? Ahí habría que decir desde dónde estás hablando y qué estás pensando. El tema de la coherencia, como yo habíamos dicho, justo si hay un tema que necesita especial atención, que es el que he estado platicando ahorita, es de todas las brechas, que siguen siendo muchas, de todas las brechas actuales, la que menos se ha reducido es la económica. Es decir,
la brecha en acceso a servicios de salud, la brecha al acceso a la educación, la brecha a participación política. Son brechas que por supuesto que existen, pero que hemos visto una disminución muy significativa en los últimos años. De nuevo, ¿no? Con esto no quiero decir ya no hay nada por hacer, no, por supuesto hay mucho por hacer, pero se ha notado. La brecha económica no. La brecha económica sigue siendo gravísima. Este dato es del 2016 del Foro Económico Mundial y dice que se tardarán cerca de 170 años en el 2016 para cerrar la brecha económica de género. Y el mismo Foro Económico dice que hay que sumarle unos cuantos años más por la pandemia, porque le ha afectado económicamente a las mujeres mucho más que a los hombres. Habría que decir más o menos se suman unos 36 años más. Es decir, ahora estamos en el 206 años para cerrar la brecha. Y justo, pues es un tema demasiado lento, ¿no? O sea, algo tenemos que hacer. Y algo tenemos que hacer, pero que realmente sea estructural, porque si no, pues esto no va a frenar. Por ejemplo, falta de opciones flexibles de trabajo. Creo que sí hay algo muy poco positivo que nos ha dejado la pandemia. La verdad es que ha sido terrible. Es el que ha sido evidente que podemos trabajar por resultados, que horarios flexibles y metodologías flexibles de trabajo no implican no trabajar o no cumplir o no lograr. Y esto no deberíamos de perderlo. Si se necesitó una pandemia para tomar conciencia de esto, no podríamos permitir que todo ese sufrimiento y dolor fuera inútil, por lo que no deberíamos permitir regresar al antes. Esto no quiere decir no regresar a la presencialidad, por supuesto que sí hay que regresar a la presencialidad, pero hay que conservar el formato digital y flexible. El patriarcado sigue siendo estructural y se oculta a plena vista. O sea, sería cuestión de ver todavía cómo conservamos estas ideas. Hay un gran corto que se llama The Leading Lady, por ejemplo, en donde vemos que en nuestras películas y series que consumimos, las protagonistas siguen siendo blancas, jóvenes, rubias, delgadas y bonitas, ¿no? O sea, y bonitas bajo esas características. Entonces tenemos una visión parcial de belleza y la seguimos consumiendo. El reparto, el tema del reparto del cuidado. Mientras los hombres no entren a las dinámicas de cuidado, no se va a lograr la paridad. Y hay estudios que muestran cómo hay muchos hombres millennials que cuando entran en un matrimonio tienen la mejor disposición para ser paritarios en las labores del cuidado, pero ante la falta de estructura, poco a poco dejan de hacerlo y caen en estos roles tradicionales. Y tenemos, y a mí me parece grave esta situación, es una creencia proliferante en entender que tener una familia impide el desarrollo económico laboral. Y entonces se propone esta idea para decir, no, mejor no tengas familia, cuando deberíamos de exigir políticas familiares para poder tener, si lo decidimos, las dos cosas. Otro aspecto que me parece fundamental es el tener cuidado con el feminismo de propaganda. El feminismo que es captado por el mercado y que realmente es más una pose, es más, no, a mí creo que, no sé si se los comentaba aquí la vez pasada o lo he comentado en otros foros, pero a mí me ha tocado ver mujeres, chicas que en una marcha llegan, se toman la selfie literal y se van, ¿no? Y entonces, ok, no es, o sea, no es que no lo hagas, pero quédate, ¿no? Y quédate y protesta o quédate y participa. En este sentido, dice Elsa Treviño,
la rapiña capitalista trata de convertir cualquier elemento subversivo en un objeto de consumo, del que obtener beneficios económicos o incluso réditos electorales, hablando de los feminismos, eso lo hace Elsa Treviño. Y estos fueron unos tenis que salieron a la venta el año pasado, no, sí, en el 2020, lo cual me parece terrible, ¿no? Es decir, pues en dado caso que me vendan unos tenis blancos o del color y yo le pongo los letreros que yo quiera, pero que me los vendan con letreros, pues es como el mercado lo que dice es, ay, sí, hay que de alguna manera capturar este modelo de feminismo. De nuevo, el feminismo trendy, ¿no? Sus luces y sus sombras. Soy feminista porque realmente quiero deconstruir el sexismo o porque quiero ser parte del movimiento nada más. Y esto, pues, es, es difícil, ¿no? Pero pues tendríamos que ser muy críticas, primero que nada, con nosotras mismas. O sea, antes de voltear a ver a los demás y decirle a alguien si puede o no ser feminista y si está bien o está mal, yo debería ser coherente conmigo misma y yo estar sujeta a la misma crítica, a una autocrítica constante. Eh, y dice Gilles Dauve, el feminismo debería ser parte de una política identitaria. Es decir, para mí, ¿qué supone? Yo lo tengo claro. Eso no quiere decir que seamos homólogas en lo que implica para mí, para ti el feminismo, pero el decir, a ver, para mí, ¿qué implica? ¿Y yo qué tengo que cambiar? ¿Y en mi identidad, qué supone? Um, y creo que lo mencionaba en la sesión pasada, no me acuerdo, el peligro de los fanatismos y los temas tabú, ¿no? Tal pareciera que hay una actitud de algunas feministas de pensar que hay temas zanjados y de los cuales no se puede discutir, ¿no? Es decir, este tema no me lo trates, ese tema ya está resuelto, ese tema, ¿no? Entonces es como si dijeras, tú eres la última poseedora de la verdad, ¿no? Lo cual me parece sumamente peligroso. Y en este sentido, que ya había yo hablado de ella y les decía que iba yo a retomarla, está Camille Paglia. A mí Camille Paglia, pues difiero con ella en muchísimas cosas, pero me parece siempre refrescante leerla, ¿no? Incluso cuando ataque posiciones que yo defiendo, porque ella habla de un fascismo del feminismo contemporáneo, ¿no? Es decir, ella denuncia que en el feminismo contemporáneo hay un fascismo, en el sentido que si no piensas como yo, estás mal. Y dice Paglia, podemos criticar la fase presente sin criticar necesariamente el feminismo. Lo que yo quiero es liberar el feminismo de las propias feministas. Es muy simpática, ¿no? En este sentido, digo, a mí me parece como curiosa, pero ella se define como la feminista antifeminista. Y el peligro de la cultura de la cancelación, y justo en este sentido también dice Paglia, leemos a los autores más importantes, no porque todo lo que dicen sea la verdad del Evangelio, sino porque nos abren la imaginación, nos aumentan el cociente intelectual, ¿de acuerdo? Y porque nos activan células cerebrales que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y esto es lo que les decía en un inicio. Tendríamos que tener la humildad para decir, no sé qué libro me va a sorprender, no sé qué aproximación, lo voy a revisar con una mente abierta y ver, y a lo mejor eso no quiere decir aceptar críticamente todo aquello que caiga, ¿no? En tus manos, no, por supuesto que no, pero decir, vamos viendo, ¿no? El tema de los hombres y el feminismo, ¿no? Este es otro de los temas que tenemos pendientes. Si son aliados, víctimas, enemigos o feministas. Y hay muchísimas posiciones con respecto a esto. Y aquí habría yo, justo voy a citar a tres, aunque ya cité a María Mies en este aspecto, pero habríamos decir supremacía ¿de quién? ¿De los hombres? ¿Y solo de los hombres o no también de las mujeres? Y de algunas mujeres y en algunos entornos. Y cuando hablamos de el combate a la desigualdad y cuando hablamos de reestructura, pues a lo mejor estamos empezando por mí y por ti, como opresoras, ¿no? Entonces, también el reconocerte opresora me parece importante y valiente.
en este sentido, habría que poner, bueno, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy a ir más rápido, pero libros de los que ya les había yo recomendado desde la vez pasada, de Bell Hooks, The Feminism is for Everybody, o Everyone Should Be a Feminist, de Chimamanda Ngozi, o incluso la misma Camille Paglia, ¿no? Que también, y María Mies, y muchas otras, o sea, muchas otras. Este tema no está zanjado. Y a mí en el tema, por ejemplo, en concreto de Bell Hooks me gusta muchísimo, porque dice, y nada más voy a ver esta partecita que tengo aquí, que dice, el pensamiento feminista nos enseña especialmente cómo amar, eh, la justicia, la libertad y cómo provocar, bueno, cómo auspiciar y afirmar la vida, ¿no? Y creo que este es un tema importante. Por otro lado, y ver trascender, por ejemplo, polarizaciones que dividen, como el tema del aborto, ¿no? Si eres feminista, entonces tienes que ser abortista, o no puedes ser no, etcétera. Creo que ir mucho más allá de estas polarizaciones. Como les había yo mencionado en este feminismo institucional, buscar de alguna manera hacer esta exigencia a las instituciones sin ser captadas por las instituciones, pero sabiendo que necesitamos de las instituciones. No sé si se entendió esta parte, pero es bastante complicada porque tendríamos que buscar sí un feminismo de bienestar. O sea, sí un feminismo que cree la estructura política, las políticas públicas, para que aumente la calidad de vida. Y en ese sentido necesitamos a las instituciones. No nos podemos siempre pelear con ellas. Pero eso no quiere decir aceptarlas incondicionalmente, ¿no? Entonces, tener esta postura media, uh, estar pendientes del feminismo colonizador. Es decir, ¿de dónde nos vienen las teorías? ¿Qué estamos diciendo? ¿De dónde lo estamos repitiendo? ¿Cómo lo estamos enfocando? Eh, solamente estamos aceptando este feminismo blanco neoliberal y terminamos haciendo lo que le llaman el girl boss, ¿no? Es decir, eh, ejerciendo esta dominación sobre las otras porque tienes una teoría, porque tienes, ¿no? Es decir, cuidado, y hay y esto lo digo, imagínense, bueno, en 2 sesiones que hablamos de las olas de los feminismos, pero también hay una crítica, sobre todo sudamericana, bastante interesante, de decir, no nos clasifiquemos por olas. ¿Por qué? Porque las olas son europeas, ¿no? Y americanas. O sea, aquí no hay olas, aquí hay otras cosas. Y es decir, cuidado con este feminismo colonizador que es individualista, que es consumista, que es capitalista, que es xenófobo, que es antifamilia, porque esto responde a otro tipo de necesidades. Y aquí viene este tema, me faltan 9 minutos para abrir ya preguntas. Pues cómo lograr ser autónomas, empoderadas y, ¿por qué no?, felices, ¿no? Es decir, porque muchos decimos, es que libérate, y es que empodérate, y cosa que sí, estoy de acuerdo, por favor, pero también queremos ser felices. Y en este sentido, dice Connell que el patriarcado no va a lograr reformarse si no reformamos el Estado, la noción de Estado moderno y el libre mercado. Y a esto también dice María Elosegui que tenemos que hacer un trinomio, una modificación de un trinomio que se llama Estado, familia y mercado. Si no conjuntamos eso, lo que vamos a hacer son otro tipo de sujeciones, otro tipo de limitaciones. Necesitamos cambiar, ¿no?, a un sistema de corresponsabilidad, porque si no, de repente decimos, estoy empoderada, pero termino siendo un objeto de consumo, y yo misma me pongo como objeto de consumo, y entonces digo, bueno, ¿cómo es posible esto? La dilución de la categoría mujer, ¿qué es mujer? ¿Quiénes son mujeres? Empieza todo el tema de contra el borrado de mujeres en España y
en Estados Unidos y es un tema que tenemos que dialogar y tenemos que poner atención, porque esto no debería de implicar la discriminación de la población trans, pero tampoco implicaría la dilución de la categoría mujer. Y ahí tendremos un gran tema que discutir y que es bastante complicado. Um, y por último, déjenme ver, no caer, justo creo que esto es de lo último que les estaba yo diciendo, ¿no? En la serpiente que se muerde la cola, que de repente critico una cosa, pero me trato de liberar y al mismo tiempo que me libero, me oprimo. Eh, porque no podemos estar ajenas a otras fuerzas del mercado, del Estado, y a veces piensas que estás contribuyendo a una liberación de la mujer cuando lo que estás haciendo es esclavizándola. O sea, de nuevo, es una visión crítica y en este sentido, eh, dice Lola Olufemi, que es una, hablando de estas feministas de otras latitudes, esta es una afroinglesa, dice, le hace la respuesta, si es que hay una, requiere de nosotros el colocar los diferentes feminismos en conversación y la necesidad de una flexibilidad radical en nuestra organización. Necesitamos ser flexibles, necesitamos escucharnos. Hay una propuesta de una muy buena amiga y una mujer a la que admiro muchísimo, que se llama Verónica Martínez del TEC de Monterrey, que ella habla de feminismos de coincidencias, en donde dice, pues a lo mejor tú hablas desde un punto y yo hablo desde otro, pero por lo menos, y respeto eso, y no coincidimos, pero a lo mejor estamos en contra del feminicidio. Y en eso nos vamos a manifestar juntas porque coincidimos. Y eso no requiere que tú dejes de ser tú y dejas de creer en lo que tú creas, o yo deje de ser yo y deje de creer en lo que yo creo. Pero quiere decir que somos capaces de hablar, de dialogar, de respetarnos y sumar. Esto creo que es una um, gran propuesta. Dentro de estos otros feminismos está el feminismo integral, por ejemplo, que también hay una asociación que se llama Unión Mujer que lo promueve, o en concreto en la Universidad Panamericana estamos trabajando en el feminismo centrado en la persona, ¿no? Pero hay otras propuestas que están ahí, como no la típica feminista o las propuestas de Prudence Salem. En concreto, a mí, y con esto voy terminando, sí hay algo que me gustaría invitarles y es a tener un feminismo de esperanza. Es decir, muchas veces cuando leemos sobre feminismos y sobre la situación desigual y profundamente violenta que vivimos, es muy fácil caer en la desesperanza y decir, no, y todo está mal, y caer en el enojo, en la rabia y en el odio. Creo que tendríamos que, no es no sentirlo, sino trascenderlo. E independientemente de cuál sea tu postura, confiar en que es posible mejorar el mundo, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Así que, pues yo terminaré con una cita, así empecé, con una cita de Bell Hooks, termino con una cita de Bell Hooks larga, pero me encanta, que dice, imagina vivir en un mundo donde no exista la dominación, donde mujeres y hombres no son semejantes, incluso siempre iguales, pero en donde una visión de mutualidad es el ethos que moldea nuestra interacción. Imagina vivir en un mundo donde todos podemos ser quienes somos, un mundo de paz y posibilidad. La revolución feminista no creará este mundo por sí sola. Necesitamos acabar con el racismo, el elitismo de clase y el imperialismo. Pero eso nos hará posible convertirnos en mujeres y hombres completamente autoemergentes que puedan crear una comunidad querida, vivir juntos, realizar nuestros sueños de libertad y justicia, viviendo la verdad de que todos somos creados iguales. Acércate. Ve cómo el feminismo puede tocar y cambiar tu vida y la vida de todos. Acércate y conoce de primera mano lo que implica el movimiento feminista. Acércate y verás que el feminismo es para todo el mundo. Muchas gracias.